vamos a comenzar ahí el estudio, y pues solamente quiero hacer un repaso para que podamos enfocarnos en lo que quiero hablarles en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros en alguna manera, en algún momento de nuestra vida, dudamos de nuestra salvación? ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando iniciamos, nos preguntamos, ¿será que estamos en la iglesia verdadera? ¿Cuántos discurrimos entre ir a un lugar, ir a otro lugar, escuchar un pensamiento y otro pensamiento? ¿Cuántos dudamos en cierta manera hoy en día, o cuántos dudan hoy en día acerca de que si están siguiendo la corriente doctrinaria verdadera? ¿Cómo nosotros podemos confirmar de que lo que nosotros estamos siguiendo es verdad? Y eso es lo que en esta mañana queremos ver a través del libro de 2 de Pedro, de por qué la Biblia es infalible. ¿Por qué debemos creer la Biblia? ¿Por qué no creer las teorías de la evolución? ¿Y por qué refutar o no considerar aquellos hombres que han confiado en el ateísmo y han declarado que Dios no existe? ¿Y por qué nosotros podemos fielmente, con toda seguridad y con toda sinceridad, decir la palabra de Dios es infalible, verdadera, es cierta? Y Pedro aquí en su segunda carta va a animar a algunos hermanos, como ya antes lo había mencionado, acerca de el por qué la Biblia llega a ser la palabra más segura en la cual nosotros debemos confiar. Y dice en 2 de Pedro, en el capítulo número 1, verso 16, vamos a leerlo y luego vamos a orar. Segunda carta de Pedro 1:16 en adelante. ¿Lo tiene? Amén. Segunda carta a Pedro 1:16. Dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía en la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre amado, Señor, una vez más estamos agradecidos primeramente por darnos la libertad y este espacio para adorarte con toda la libertad que nos da este país. Gracias, Padre, porque podemos, un grupo de hermanos unidos de corazón, reconocer tu autoridad, tu majestad, tu grandeza y la de Jesucristo en nosotros, que nos ha traído esperanza a través de su sacrificio. Ahora, oh Señor, queremos a través de la prédica de tu palabra que tú confirmes nuestra fe, que tú hagas crecer nuestra esperanza, que puedas fortalecer la iglesia, oh Señor, que puedas dar esperanza de salvación a aquellos que la necesitan, y que hoy, Dios, podamos salir aún más convencidos de lo que hemos creído, como decía el apóstol: mas yo sé a quién he creído, que es poderoso para guardar nuestro depósito. Que esta convicción sea firme en cada uno de mis hermanos que está en este lugar, y que podamos salir de aquí hablando de esto a otros que lo necesitan. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Y amén. Saludamos a los que nos escuchan a través de la red. Esperamos que también, de igual manera, la palabra de Dios pueda hallar cabida en su corazón y ser edificado, así como nosotros. Le invitamos a reunirse con nosotros ahí, como lo dicen nuestros horarios, a través de la página. Invitamos también a los hermanos que atiendan la página que tenemos para que podamos también extraer los sermones, repasar, y también todo lo que tenemos en cuanto a los anuncios y los calendarios, hermanos. El apóstol Pedro escribe la segunda carta para poder animar a los hermanos en un momento en el cual él sabía, como apóstol, en el cual la iglesia misma estaba expuesta al engaño, al error,
Tanto como el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, una de las mayores preocupaciones que ellos tienen siempre es porque la iglesia sea llevada por donde la doctrina pura y santa de la palabra de Dios, de lo que Jesucristo enseñó, sea lo que la iglesia en lo que cual la iglesia esté perseverando. Uno de los mayores problemas o uno de los mayores peligros, podemos decir, es que la iglesia se desvíe de su creencia, de su convicción y de su firmeza. Y un hombre que haya estudiado la palabra de Dios, una mujer que haya estudiado la palabra de Dios, se va a dar cuenta que este es uno de los mayores peligros en los cuales debemos estar insistiendo. Y como leía y como nos exponía el pastor Norman en los domingos anteriores, el apóstol hace hincapié en los versículos para que los hermanos se mantuvieran activos, que se mantuvieran practicando una vida piadosa y que ellos estuvieran añadiendo a la fe que había recibido de parte de Cristo. A esa fe ellos tenían que estar añadiendo una serie de cosas, porque esto los iba a mantener ocupados, dice. Esto los iba a mantener, no los iba a dejar estar ociosos, y que este ocio podría llevarlos ellos a caer de la firmeza en la cual ellos estaban. ¿Recuerdan eso? Le dice el apóstol Pedro a los hermanos: miren ustedes, la fe que han recibido, la fe que tienen en Cristo, tienen que añadir la virtud. ¿Se acuerdan de esto, verdad? Aquellas cosas excelentes que por lo general el común de la cristiandad no realiza. El hecho de poder hacer algo de fuera de lo común a lo que el ser humano pueda hacer. Esto debe de abundar la iglesia y los hermanos. El hecho de que usted pueda de su propia cuenta o el Señor pueda moverlo a visitar un lugar, un asilo de ancianos, o un grupo de niños o niñas desprotegidos, o llevar comida a alguien que necesita. Esto no lo hace cualquiera, hermanos. Esto es algo en lo cual solamente la influencia o el Espíritu de Dios puede poner en cada uno de nosotros. Y esto dice la Biblia, o Pedro les dice: hermanos, ustedes deben de abundar en toda virtud, en toda aquella excelencia que sobrepasa dentro del común de todos ustedes. Y no solamente eso, pero les dice: a esta virtud deben de usted estar añadiendo, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Conocimiento. Ustedes deben de estar haciendo cosas excelentes, pero deben de estar conociendo, y esto es lo que vamos a ver hoy. Deben añadir conocimiento, y esto de añadir significa abundar. Nunca es suficiente en el Señor, nunca es suficiente. Alguien no puede decir: pero yo ya conozco, yo ya sé. Hermano, yo estoy aprendiendo como ustedes no tienen idea, igual que ustedes. Debemos añadir a la fe conocimiento y seguir conociendo aún más. No solamente a través de los cultos en la mañana, no solamente a través de los miércoles, pero también a través de los discipulados, de los grupos de familiares, de los jóvenes, de los grupos de hermanas, de los grupos de hombres, etcétera. Todas las reuniones que son preparadas específicamente para poder abonar un poco más a su vida espiritual, usted debe de abundar siempre y cuando lo pueda hacer y no desperdicie o no sacrifique el tiempo de lo importante. Claro que debe hacerlo. Deben abundar, dice Pedro, a la virtud conocimiento. Al conocimiento deben añadir templanza. Muy bien. Hermanos, nos encontramos en un mundo donde tenemos que cuidar de nosotros mismos. Este cuerpo quiere cosas malas. Este cuerpo quiere irse a lo pecaminoso y tenemos que someterlo a la voluntad del Señor. Y esto es todos los días. Y no se preocupe porque hoy que usted está en el culto, usted siente bendición, usted oró, va a orar en la noche, usted se siente espiritual, pero mañana tiene que volver a empezar. ¿Por qué? Porque este cuerpo quiere hacer lo que por naturaleza nos demanda. Pero dice Pedro, tienen que abundar en esto. Al dominio propio, ¿qué le dice? Paciencia. ¿Necesitamos la paciencia, hermano? Uy, claro que sí. ¿Cuántos son impacientes aquí? Hermano, pastor, usted, hermano, somos impacientes. Nos gusta que las cosas sean ya. Es más, pastor, apúrese porque a las 12 me voy, ¿no? Queremos que las cosas se cumplan en el tiempo que nosotros queremos, y necesitamos saber que Dios nos prepara en paciencia a todos. Tenemos que tener paciencia, y el Señor nos prueba ahí con la esposa, con los hijos. Nos prueba en paciencia con las personas que trabajan con nosotros, nos prueba en paciencia con todo. Ahora dice Pedro, añadan a estas cosas. Y luego de la paciencia añadan piedad. Es lo que Dios quiere que haga, o que haga, mejor dicho, de acuerdo a su voluntad, una vida piadosa. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Recuerdan? Que nosotros practicamos todos los domingos, ¿verdad? Es el compartir, el cafecito, el pancito, qué rico, ¿no?
el Dios te bendiga, mi hermano, ¿cómo está? Mira, hoy te invito a comer. Ese afecto fraternal. Pero note que al final le dice, y afecto fraternal, amor. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ustedes y yo podemos tener afecto fraternal aquí, llevarnos bien, estar bien, pero amor es ir más allá. Amor es dar de uno. Amor es dar mi tiempo hacia usted. Amor es dar mi dinero, lo mío. Amor es poder decirle, hermano, venga, le voy a dar un masaje en sus pies. Amor es ir y visitarlo en el lecho de enfermo, bañarlo, cambiarlo, ayudarlo. Es de mi vida dar a usted. Y Pedro termina diciendo, mire, si ustedes están ocupados en estas cosas, si ustedes están abundando en estas cosas, no repararán nunca jamás en cuanto al conocimiento de Cristo Jesús. ¡Wow, hermano! ¿Se imagina estar ocupado en esto? Usted no necesita venir y cantar aquí en la iglesia y para que usted esté activo en la obra del Señor. Y decir, hermano, deme chance, hermano, deme ahí para poder en un ministerio, así yo me siento activo. No necesita eso. No necesita únicamente el que viene aquí y participa, no necesariamente el que está activo en la obra del Señor. El que está activo en la obra del Señor, pero dice, si ustedes hacen estas cosas, están activos, no van a estar ociosos ni sin fruto en cuanto a conocer al Señor. En cuanto a llegar a conocer al Señor por experiencia. Pero dice, estas cosas yo se las quiero recordar. Me voy a morir, dice. Y el Señor ya me avisó que voy a morir, pero cuando yo me vaya, y esto lo habló hermano Norman el domingo pasado, cuando yo me vaya, dice Pedro, voy a asegurarme que estas cosas ustedes las sigan recordando. ¡Wow, hermano, qué amor! Mire, este es un apóstol de verdad. Se preocupa porque la iglesia continúe en el camino del Señor y en la doctrina. Ahora Pedro llega al versículo 16 y empieza y va a darles testimonio que lo que él está diciendo, que lo que él les dice a ellos, ellos pueden estar seguros y que ellos pueden aferrarse a algo para que esto que les acabo de decir no son inventos de Pedro. Lo que yo les acabo de decir no es lo que el pastor Eddie quiere. El pastor Eddie quiere mantenernos activos. Ya les dije, no es actividad aquí física, es actividad en sus vidas, espiritual. Eso los va a mantener activos en el Señor. Les va a ayudar a ustedes a mantenerse en una vida práctica y van a conocer al Señor en sus vidas, de tal manera que no voy a tener yo que andarlos animando para venir a la iglesia, meterse al discipulado, meterse al instituto bíblico, meterse aquí allá. No, el Señor en sus vidas va a moverlos hacia esas cosas. Pero deben ir añadiendo y abundando todo esto. Ahora viene Pedro y les dice, miren hermanos, lo que yo les digo, se los voy a demostrar. Capítulo 1, siempre el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer, noten, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Les dice, hermanos, miren, lo que yo les digo sobre vivir en una vida piadosa como esta, no es ningún cuento. Cuando les dice siguiendo fábulas artificiosas, les dice, mire, yo no vengo aquí tratando de ingeniármelas para convencerlos a ustedes. No, la palabra fábula, lo que hemos escuchado, sabemos que fábulas son relatos, es un género literario, es un elemento literario que tiene que ver con relatos ficticios que llevan hacia una enseñanza o hacia una moraleja. Y todos en la escuela de alguna manera escuchamos fábulas. ¿Se acuerdan de las fábulas? Sí. La tortuga y la liebre. Hay una enseñanza. Sí se acuerdan, ¿verdad? Ya se rieron. La tortuga y la liebre, sí. El pastorcito mentiroso. ¿Se acuerdan de esa? Bueno, de fábula a realidad, pues yo creo que también, ¿verdad? Pero ahí el que decía el lobo, y nunca venía el lobo, y al final el lobo vino de verdad. ¿Se acuerdan de esa fábula? Muy bien, ahora dice, y luego dice fábulas artificiosas. Está hablando, y esto de artificiosa es el arte de ingeniar algo. En otras palabras, Pedro dice, hermanos, yo no vine a ustedes con un cuento inventado. Yo no he venido a ustedes diciéndoles algo para convencerlos con mi intelecto. Y esto es algo sumamente importante que como iglesia debemos entender. Cuando nosotros hablamos del Señor, de su palabra, debemos tener mucho cuidado, no tratar de convencer, como antes pensaba yo, ¿verdad? ¿Cómo mantener motivados a los hermanos? ¿Cómo voy yo a hacer que los hermanos me crean, que sean movidos a esto? No, yo no necesito eso. La palabra de Dios es suficiente y ella es superior a cualquier pensamiento o ingenio que yo pueda crear para poder convencer y mover a su iglesia. No, yo no voy a moverles a que ustedes den su dinero, hermano. No, yo al Señor.
El Señor, la palabra de Dios es suficiente para hacerlo. Sin embargo, dice la palabra de Dios, Pedro, miren, yo vine a ustedes y yo no vine con ingenios, como hoy en día las personas tratan de mover las emociones y el corazón para poder mover a las personas. Pedro dice, no vine así, sino que yo vine a ustedes como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Lo que yo les cuento, lo vieron mis ojos y lo palpé. Y luego dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro está evocando lo que en el libro de Mateo capítulo 17, no lo busque, ahí donde se acuerdan, llegó Pedro, los hermanos de Jacob, ahí con el Señor Jesús en el monte, y Cristo se transfigura, ¿recuerdan eso? Y ahí entonces Pedro dice, hagamos una enramada para que esté, para Elías, tú, nosotros, y quedémonos aquí. Pedro está buscando ese hecho específico y les está diciendo, hermanos, nosotros vimos a Cristo. Nosotros anduvimos con Él, nosotros fuimos testigos de lo que les estamos diciendo, no venimos inventándoles nada, no venimos diciéndoles que añadan a su fe virtud, conocimiento, etcétera, porque nosotros hemos creado eso, no, nosotros lo vimos, estuvimos ahí. Y no hay testimonio más fuerte de un testigo, valga la redundancia, que haya estado en el propio lugar y que lo haya visto. Legalmente, jurídicamente, un testigo puede ser crucial para determinar un juicio. Y Pedro dice acá, hermanos queridos, amados, nosotros vimos a Cristo y se los contamos a ustedes. Pero luego Pedro pasa de decir soy testigo a poner algo más categórico en cuanto a la vida del cristiano. Porque yo puedo decirle, mire hermano, yo estaba enfermo, hice esto, me curé, y usted probablemente pueda seguirlo, pero cuando no da resultado, usted viene y dice, no voy a hacer esto que dice hermano Eddie. Y puede tener testigo de alguien que haya hecho algo por su vida, y usted pueda seguirlo, y alguien le puede ayudar, decir, mire, yo estaba metido en esto me ayudó, y usted dice, bueno, está bien, se lo creo, a alguien que solo se lo cuente. Pero ahora Pedro pasa a decirle a ellos en el versículo número 18, y nosotros oímos esta voz, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Ahora Pedro pasa a decirles a ellos, hermanos, si bien es cierto, yo fui testigo de esto, pero hay algo más fuerte que nuestro testimonio, hay algo más crucial en la vida de una persona que necesita un testimonio real y verdadero, y es la palabra profética. Y esta palabra profética está refiriéndose no a la Biblia que hoy en día tenemos, se está refiriendo a los profetas, tanto menores y mayores como los salmos, y todo lo que Isaías, Elías y Ezequiel y todos ellos dijeron. Pedro dice, hermanos, ellos son testigos todavía mejores. Este es más seguro porque todo lo que ellos dijeron se cumplió, se ha cumplido y se va a cumplir. Esto es verdadero. Cuando al inicio yo les decía, hermanos, cuántos de nosotros dudamos en alguna manera de nuestra fe, de lo que estamos siguiendo, nuestra doctrina, la iglesia, etcétera, es normal que al inicio de nuestro cristianismo todos tengamos duda de lo que hemos abrazado. Sobre todo cuando escuchamos las teorías del humanismo, cuando escuchamos personas que en nuestro alrededor no quieren nada con Dios, con Cristo, ¿verdad? Y refutan nuestro actuar en Cristo. Es normal que nosotros podamos tener duda de eso. Pero cuando venimos a la palabra de Dios y entendemos la veracidad de la palabra, entonces nosotros comenzamos a cambiar y a ver las cosas de una manera diferente. Y Pedro dice, hermanos, no me crean a mí, en otras palabras, miren, créanle a la palabra de Dios. Créanle a los profetas, a ellos créanle. Y esto es seguro, dice Pedro. La palabra seguro es sin ningún juicio contra de eso. Esto es seguro, la palabra profética. Y luego después de esto les dice que esta palabra profética es como una antorcha que ilumina un lugar oscuro. Esta antorcha que ilumina un lugar oscuro dice que está ahí hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana puede alumbrar los corazones de las personas. En otras palabras, Pedro dice, así como la antorcha o una luz en un lugar oscuro es necesaria para poder iluminar el lugar hasta que es reemplazada por la luz del día, así es importante que la palabra del Señor esté siendo observada por cada uno de ustedes hasta que Cristo venga. Eso está diciendo.
Es necesario que estemos nosotros atentos a la palabra de Dios hasta que un día se nos aclare todo. Hasta que un día el Señor Jesucristo se manifieste en persona para su iglesia y a este mundo. Es necesario. Estar atento significa que la palabra de Dios, igual que la antorcha, debe estar siendo observada constantemente. Debe estar siendo estudiada, escudriñada constantemente. ¿Por qué? Porque es necesario en medio de un mundo oscuro. Nos encontramos ante tanta filosofía y ante tantas corrientes en las cuales podemos ser nosotros diluidos en nuestros pensamientos. Y podemos creer al error. Y de hecho, hermanos, creemos al error. De hecho, muchos de nosotros confiamos en mensajes, tanto en las radios como escritos, en predicaciones y en enseñanzas que no son bíblicas y que las tomamos como ciertas y a veces decimos hasta amén a eso. Y no estamos filtrando y no estamos comparando la Escritura para verificar si estas cosas son así como los nobles en la iglesia de Berea, que comparaban si las cosas que ellos decían eran ciertas con la Escritura. ¿Saben por qué? Porque no sabemos manejar la Escritura, no sabemos trazarla, no la conocemos, no la entendemos. Y muchas veces nos conformamos simplemente con el mensaje del domingo, o el mensaje del miércoles, u otro mensaje, o un pan diario, y no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero sí en algo tan poco, con poca sustancia para alimentarnos como debemos alimentarnos, y nos conformamos con eso, y cuando viene el error, caemos y sucumbimos a eso. Pedro le dice, hermanos, la palabra del Señor, como una antorcha, nosotros debemos estar, o ustedes deben de estar atentos a ella, porque es un testimonio fiel, porque es un testimonio verdadero. No me crean a mí como testigo de las cosas que he visto, pero crean a la palabra de Dios. Y este es el dilema hoy en día, la Biblia. Creer a la Biblia con tantos enemigos, con tantas personas que la ignoran y que algunos consideran un libro anticuado, un libro de mitología, algunos la atacan sin razón, y hasta le han hecho lo contrario a lo que la palabra de Dios es, y empiezan a traer duda, y sobre todo en la vida de la iglesia. La iglesia debe estar preparada. Mire, insistimos, prepárese, estudie la palabra, lea la palabra. Si no la entiende, entonces busque cómo alguien pueda ayudar a entenderla. No podemos leer la palabra de Dios como leemos una revista, un periódico. No la podemos leer así. Tenemos que saber cómo leerla. Hay una estructura que tiene la palabra en la cual nosotros podemos entender. Si bien es cierto, los inicios necesitamos una ayuda, pero luego cuando hemos entendido esto, el Espíritu Santo nos enseña a nosotros cómo hacerlo. Pero no debemos leerla por leer. Cuando nosotros sacamos un texto de lo cual yo le estoy hablando y de lo cual estamos predicando con el pastor Norman, debe entender que este texto es realmente lo que toda la carta de Pedro tiene que decirnos, y no simplemente a tergiversar ese texto y decir algo que nosotros queremos. Le voy a poner un ejemplo. Usted escribe una carta, le escribe una carta a su esposo, vaya, y en esa carta le expresa todo su amor, todo su cariño y todo lo demás, pero hay una parte del texto donde usted le dijo, aunque me resentí por esto que me hiciste. Si viene alguien y solamente toma esa parte donde dice, me resentí por lo que me hiciste, y empieza a agarrar ese argumento y dice, la esposa está resentida con él. ¿Ven la diferencia? Pero si yo leo todo el contexto, me voy a dar cuenta que eso no tiene nada que ver con toda la carta. De la misma manera debemos entender que la Biblia es. Cuando yo leo un texto, debo estar seguro que todo el contexto es lo que dice y lo que apoya que está diciendo. Lo contrario, hermanos, como decía el hermano Douglas, nos enseñó un texto y el contexto es un pretexto. Ahora, Pedro decía, el testimonio más fiel. ¿Por qué debemos creer la Biblia? ¿Por qué debemos confiar en la veracidad de la Biblia? Porque usted y yo debemos conocer la Biblia para poder enseñar y refutar contra todo aquel que demande razón de la fe que hay en nosotros. ¿Por qué debemos creer? ¿Y por qué debemos nosotros estar seguros, 100% seguros de que la Biblia es la palabra de Dios y es verdad?
contra todo argumento filosófico que se levante contra ella. ¿Por qué? En primer lugar, por su cumplimiento. Ahí donde nosotros leímos en 2 de Pedro, Pedro dice que es la profecía más segura en la cual debemos estar atentos. Pero también Jesús, cuando le hablaba a sus discípulos acerca de que Él vino a cumplir la ley, dice en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17, búsquenlo por favor. Mateo capítulo 5, verso 17, debemos estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios y creer la Biblia porque se cumple y se ha cumplido. Dice Mateo 5, 17, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. ¿Lo tiene? Amén. ¿Está siguiendo? No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor Jesús dijo a ellos, miren, ustedes creen que yo vine y voy contra la ley. No, yo no vine contra la ley. El Señor vino a cumplir la ley, dice, ¿verdad? Esta ley que Dios había dado a través de Moisés. Yo vine a cumplir la ley. Pero les aseguro que de esta palabra no va a pasar nada hasta que todo se cumpla. Una J, era la décima letra del alfabeto hebreo y era una de las más pequeñas, y una tilde era un puntito pequeño. En otras palabras, la idea principal, Jesús dice, nada, por muy pequeño que sea de esta ley, va a quedar sin cumplirse. Debemos estar seguros porque cuando nosotros vemos acerca del cumplimiento de Jesús y vemos de que Jesús vino y nació de una mujer virgen, y vino en el tiempo de los cumplimientos, se efectuó lo que la profecía había dicho, podemos ver nosotros que se cumplió. Y cuando nosotros analizamos el libro de Hebreos y nos dice que todo esto del tabernáculo y todo esto que ideó Moisés y los levitas era una sombra de Jesucristo, hasta que vino el cumplimiento de Cristo, podemos darnos cuenta de que la Biblia se cumple. Es cuestión de creer y es cuestión de fe. De manera que podemos estar seguros por eso. Si usted lo compara con otro libro, usted se va a dar cuenta de que muchos libros han cambiado a través de todo el tiempo, pero la Biblia ha sido la misma, y que la Biblia sí ha ejercido su convicción, o en la Biblia ha traído convicción en cuanto a lo que se ha cumplido hasta ahora. Y se va a cumplir, hermano. El libro de Apocalipsis se va a cumplir. Y debemos estar seguros de eso. Hasta ahora no hay nada que haya refutado o haya contradecido lo que la palabra de Dios dice. Se han levantado teorías, personas que hablan acerca de que son Cristos, personas que dicen que el fin del mundo está cerca, que va a venir, que se iba a cumplir, no se cumplió, pero la palabra de Dios sí se cumple. Podemos estar seguros de eso. Y podemos nosotros estar convencidos de que la palabra de Dios es infalible. Entonces, esto, hermanos, debe ser testimonio de que la palabra del Señor debe ser creída. Pero la sabemos, la conocemos, la estudiamos, sabemos cómo nosotros leerla, sabemos conocerla, escudriñarla, indagar. Podemos decir que sí, podemos decir que no, más o menos, pastor, por ahí ando. Bien, necesitamos abundar, dice Pedro, en conocimiento, necesitamos abundar. La segunda cosa, rápidamente hoy, por la cual el testimonio de la palabra de Dios es verdadero, es por su interpretación. Miren lo que dice 2 Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ahora Pedro dice, miren hermanos, quiero decirles que la palabra de Dios es segura y ustedes deben de estar atentos a ella como una antorcha que ilumina hasta que el día es perfecto. Pero también dice, deben de entender esto, que ninguna profecía es de interpretación privada. Ahora, ¿qué está diciendo él? Cuando habla de interpretación, está diciendo que habla de comprensión de un contenido. La palabra interpretación significa cuando alguien dice algo y otro lo interpreta, este me está dando a comprender a mí lo que aquel dijo. Entonces está diciendo, mire, la profecía, la palabra de Dios no puede ser comprendida de manera personal. En otras palabras, yo no puedo decir, para mí la Biblia dice que, y usted no puede decir, pero para mí dice esto, porque no es privado esto. La Biblia solo dice una cosa y ya. Entonces, pastor, ¿por qué algunos predican de una manera y otros predican de otra? ¿Por qué unos dicen que la Biblia dice esto y otros dicen que la Biblia dice esta otra cosa? ¿Acaso eso no es interpretación privada? Claro.
La comprensión no parte de uno mismo, de la palabra de Dios. La comprensión no parte de lo que yo considero, lo que yo pienso. No. La razón por la cual los hombres no comprenden o hablan acerca de esto, y lo vamos a ver, ¿verdad?, es porque no entienden cómo entenderla o cómo comprenderla. Pero aquí dice, los hombres no fueron los que pusieron su mente para entender la Biblia. Los que escribieron, inclusive muchos de los profetas, no entendieron lo que el Señor o el que el Espíritu Santo les dijo que escribieran. Muchos. Vean lo que dice Pedro, primera carta, capítulo 1, verso 10. Cuando la Biblia dice que la profecía no es de interpretación privada, la comprensión de la palabra no era necesariamente algo en lo cual los profetas tenían. Y dice en primera carta de Pedro 1:10, ¿lo tiene? Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro les dice, miren hermanos, las cosas que se escribieron, muchos de lo que escribieron, ni siquiera ellos sabían por qué las escribieron. Ni siquiera a ellos se les reveló para qué las estaban escribiendo. No había comprensión en algunos profetas. El Señor simplemente a través de su Espíritu les dio para poder escribir, pero muchos no sabían en qué tiempo, en qué lugar. Esto del Mesías, recuerdan ustedes en la oración de Daniel, que él quería saber qué era el momento y los tiempos, y tuvo que venir un ángel del Señor y decirle a Daniel lo que el Señor estaba planeando para su pueblo. Ellos no entendieron, no comprendieron. Algunos dicen, sí, pero la Biblia la escribieron hombres y los hombres escribieron como a ellos se les antojó. No, Señor, no es cierto. Porque dice que muchos de los profetas que escribieron no se les dio a conocer para qué ellos estaban escribiendo, ni para qué tiempo estaban escribiendo. Tampoco eran zombies, ni tampoco estaban ¿cómo se dice? En trance, no estaban en trance y escribiendo. No, para nada. Los profetas le dijeron, Dios le dijo, escribe Moisés, escribe Isaías. Y tampoco ellos dijeron, Señor, ¿y para qué quieres que escriba esto? ¿Y qué significa? No, escribe. Como le dijo, como vemos nosotros en el libro de la visión, Habacuc escribe la visión. Escribe la visión. Y Habacuc no sabía, pero escribe. La profecía no fue de interpretación privada. Yo comprendo y yo escribo. Y esto es lo que Pedro le dice a los hermanos. Hermanos, ustedes pueden estar seguros de que la palabra de Dios es fiel, verdadera, en primer lugar, porque nadie puede interpretar con su comprensión la palabra de Dios, la profecía. No todos sabían esto. Ahora, la tercera cosa es, ¿por qué debemos creer la Biblia? No solamente porque toda la Escritura se cumple, o se ha cumplido y se cumplirá. No solamente porque no es de interpretación privada, pero sigue diciendo Pedro que de igual manera es la palabra de Dios es inspirada. Note lo que dice ahí en el versículo número 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nadie dijo un día y se levantó, no dijo Isaías, ay, no tengo nada que hacer, voy a escribir la Biblia. No, ninguno de ellos hizo eso. Nadie un día se le ocurrió, como hoy en día un escritor puede ser inspirado y empezar a escribir un libro y de todos, puede ser de su biografía, lo que sea. No, dice la profecía, no fue traída por voluntad humana. Dios dijo, escribe. Dios movió a los profetas a escribir. Dios movió a los hombres que Él eligió a escribir. Dios levantó entre sus apóstoles y Dios a través del Espíritu Santo les dijo, escriban, y ellos escribieron. Prueba de ello es que el Espíritu Santo les dio, la palabra inspirados significa fueron movidos.
No es que estaban en un momento de inspiración y como nosotros pensamos, ¿verdad? Estoy inspirado porque tenemos ideas y en ese momento nos están surgiendo todas estas ideas y empezamos a escribir. No, no significa eso. La palabra inspirado significa movido. El Espíritu Santo movió. De la misma manera como el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate a ese carro, el Espíritu Santo movió a estos hombres a escribir la palabra de Dios. ¿Y por qué decimos que el Espíritu Santo fue? Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que toda la Biblia se complementa. Toda la Biblia es una sola y no hay contradicción entre un autor que escribió años antes con otro autor que escribió muchos años después. No hay contradicción del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se complementan, por tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios lo dice. Pastor, ¿y por qué hay tantas Biblias, pastor? ¿Y por qué hay tantas iglesias? ¿Y por qué uno dice una cosa y otros dicen otra cosa? Sencillamente, hermanos, porque muchos que profesan, que predican la palabra de Dios, no lo hacen a través del Espíritu de Dios. Si la palabra de Dios fue inspirada por Dios, por medio del Espíritu Santo, como vemos acá, debe ser entendida y comprendida a través del Espíritu Santo. Porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual discierne todas las cosas. Él no es juzgado por nadie, pero él juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios. Y cuando alguien no es a través del Espíritu Santo que agarra la palabra de Dios y la da a conocer, está haciéndolo en su puritita carne. Y de la carne, hermanos, hablamos lo que le conviene al vientre. Y Pablo advirtió y dijo acerca de los falsos maestros que son enemigos de la cruz y solo piensan en su vientre, en todo lo que es sensual o todo lo que tiene que ver con las emociones y no todo lo que tiene que ver con el espíritu, porque el espíritu todo lo acomoda, lo espiritual a lo espiritual. Y hay muchos maestros y muchas personas que predican de su misma carne. No hay otra explicación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser discernida. El maestro es el Espíritu Santo. El que inspiró la Escritura es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña. La palabra, no puedo yo tener un libro y ver y decir, yo lo interpreto, no. El Espíritu Santo interpreta la palabra con la palabra. Lo que dice aquí, lo dice en el Antiguo Testamento. Lo que dice en el Antiguo Testamento, lo dice en el Nuevo Testamento. Lo que dice un libro, lo aprueba el otro libro. Y así podemos nosotros saber si esto es así. Si la Biblia calla y no nos dice nada, nosotros también callamos y no lo decimos. Pero no nos vamos a poner a inventar. Pero no vamos a ponernos a decir, es que yo creo. Si yo no puedo comprobarle un pasaje en la Escritura y yo lo estudio y no lo sé, yo no lo voy a decir. Yo le voy a decir, hermano, dejémoslo y un día vamos a entender estas cosas. Pero lo que no sabemos, no lo hablamos. Pero cuando hay personas que se atreven a hablar lo que no saben y lo que no entienden, como también en Judas se nos dice que estos son hombres contumaces que hablan mal de las potestades superiores, de las cuales nunca han visto y hablan que ya de por sí viene castigo sobre ellos. Y hay quienes se ponen a hablar de la Biblia y la Biblia nunca dice lo que dice. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque debemos creer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da seguridad porque se ha cumplido. La palabra de Dios nos da seguridad porque no solamente se ha cumplido, sino porque es inspirada. Y también porque no fue traída por voluntad de hombre, sino que porque Dios inspiró por medio del Espíritu Santo al ser humano. Y por tanto, la Biblia la podemos nosotros creer de esa manera. Ahora, ¿qué debemos nosotros hacer, hermanos? Debemos conocerlo. Y así como dice Pedro, que así como la antorcha que está en un lugar oscuro y que está alumbrando toda la oscuridad que en este mundo hay, también la palabra de Dios debe ser observada para que alumbre y nos ilumine. Es necesario leerla. Pablo le dijo a Timoteo, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura. ¿De acuerdo? Ocúpate en la lectura. Es necesario escudriñarla. Jesús le dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que ahí tenéis la vida eterna. Necesitamos estudiarla. Los nobles de Berea comenzaron a ver
para ver si estas las cosas que se predicaban eran ciertas. Y necesitamos el Espíritu Santo de Dios para poder interpretarla de manera que tengamos iluminación por parte de las Escrituras. Y esta es la razón por la cual muchos hermanos son engañados, porque no tienen el principio del estudio de la palabra de Dios en su vida. Y tristemente podemos estar año tras año. Usted puede tener 10, 3, 15 de ser cristiano, ¿verdad? Y haber venido al Evangelio, pero no crecer en el conocimiento de Cristo. Por eso es que cuando Pedro les dice, añadan conocimiento a vuestra fe virtud, a la virtud, añadan, conozcan más, estudien, escudriñen. Y este es el mensaje central de esta carta, que los hermanos no fueran movidos de su firmeza. Cuando avanzamos en la carta vamos a darnos cuenta que muchos falsos maestros le estaban hablando en contra del poder de Cristo y su segunda venida, y le hubieran dicho, no, Cristo no viene, no se crean ustedes, Cristo no existe. Pero Pedro les dice, hermanos, estas cosas deben de ser importantes. Yo no voy a cansar de recordárselas, yo no me voy a cansar de decírselas, y aunque yo me muera, me aseguraré de que esto ustedes lo sigan recordando. Hermano, qué amor por la iglesia, hermano. Qué amor por los hermanos. Qué amor por mantener la palabra de Dios en alto. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra posición entonces? ¿Estamos abundando en estas cosas para conocer más del Señor? Si estas cosas están en nosotros, no vamos a estar nosotros. Si estas cosas estamos aprendiéndolas, entonces vamos a estar preparados. No vamos a tener la vista corta, pero vamos a estar listos para poder refutar toda enseñanza que se levanta hoy contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. Iglesia, crezcamos en esto. Experimentemos al Señor en conocimiento y mantengámonos firmes, ocupados. No necesita, repito, como le dije, venir a cantar acá o hacer algo así, no. Ya Dios ha dado grandísimas y preciosas cosas en su vida, y todo lo que pertenece a la piedad nos ha sido dado por su maravilloso poder, de manera que nosotros también tenemos que poner diligencia en todas estas cosas. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos. Oh Señor, Dios Padre, porque tú nos convences y tu Espíritu Santo nos dice a nosotros que son ciertas estas cosas. Padre, gracias por dar a tu iglesia tu palabra, por darte a conocer, por enseñarnos, Señor, lo verdadero de lo que tú nos has dicho. Señor, gracias por mis hermanos, mis hermanas. Gracias por darnos el privilegio de conocerte por medio de Jesús, por escogernos para una esperanza, para una vida mejor, una vida espiritual con una esperanza en Cristo. Gracias por esta mañana, por darnos tu palabra preciosa. Ayúdanos a comprender estas verdades y practicarlas en nosotros, porque sabemos que esto nos da firmeza, nos pone en una posición donde podemos estar creciendo aún más, sabiendo, Dios, que tú vienes pronto, que este mundo necesita que se le ilumine con la verdad. Ayúdanos a hacerlo. En el precioso y maravilloso nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Cantamos.